Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Gracias a Dios que nos ha hecho llegar hasta este noveno mes de este año 2020. Por su gracia, por su fidelidad, debemos de exaltar a nuestro Dios que nos ha ayudado hasta este momento. Y hoy 6 de septiembre queremos, con la ayuda del Señor, tocar el tema de la necesidad de la palabra de Dios. Pero para ello hagamos una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Ponemos en tus manos la palabra tuya. Ponemos en tus manos la vida de cada familia, de cada hermano o hermana que está pendiente de este video de crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, toca nuestros corazones. Nos rendimos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y la palabra de Dios que traemos para esta mañana se encuentra en la primera epístola a San Pedro, en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Y dice de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y sí, hay una necesidad de la palabra de Dios, de estar comprendiendo primeramente que la palabra de Dios nos ha venido de una manera sobrehumana, guiada por el Espíritu Santo, dado a los hombres, y hombres inspirados por Dios nos la han transmitido a todo continente, toda lengua, nación. Y podemos escudriñar la Escritura, y lo primero que debemos de hacer es entender que la Biblia es la palabra de Dios. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, leemos también lo siguiente: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entendemos entonces que la palabra de Dios es sinónimo de el Verbo y del Señor Jesús. Ya en mensajes anteriores escudriñamos, entendimos que el Verbo es la palabra de Dios y es Jesucristo también. Y todo esto que los hombres de Dios escribieron y lo han reunido en la Biblia, lo que conocemos como la Santa Biblia, es la misma palabra de Dios, la fuente principal, única y principal del conocimiento y revelación de nuestro Dios. Eso es lo que debe quedarnos clarísimo, de que la palabra de Dios está expresada en lo que tenemos hoy como revelación, la Santa Biblia. Cada uno en nuestras casas tenemos este libro, este maravilloso libro de enseñanzas, de historia y de milagros, y es a lo que podemos poner nuestra fe en trabajo. Entonces, debemos de entender que la palabra de Dios, la Biblia, nos ha sido entregada y es la fuente de nuestro conocimiento de Dios. De muchas razones, ¿por qué necesitamos la palabra de Dios? Hay tantas razones, pero vamos a mencionar tres cosas que ocurren, de muchas que existen, que ocurren cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, un alimento para nuestra vida espiritual. Y una de estas razones es que ocurre el enfriamiento, un enfriamiento espiritual. Algo que debemos de tomar en cuenta es lo siguiente, como un ejemplo. Dejar de hacer una práctica rutinaria da como resultado un debilitamiento de ella, de esa práctica. Por ejemplo, alguien que practica ejercicios o deportes cada día y su cuerpo se mantiene fuerte y adaptado para ese deporte. Pero cuando deja de practicarlos, su cuerpo empieza a resentirlos. Ya no tiene la misma resistencia, la misma fuerza, la misma capacidad. Y por el simple hecho de irse alejando de los ejercicios o de la rutina que tenía, que era hacer ejercicios
para practicar dicho deporte. Posteriormente resulta en disminución de su fortaleza física. Igual sucede en lo espiritual. Que hemos aprendido ejercicios espirituales y entre ellos está la lectura de la palabra de Dios y continuamente lo hemos estado haciendo, pero llega un momento que por X razón dejamos de leer la palabra de Dios, entonces empieza un debilitamiento y ya nos estamos alejando poco a poco de esa práctica que teníamos de la lectura bíblica. Posiblemente leía una cantidad tremenda de capítulos o versículos y cada día lo hacía, pero de repente sintió que ya no estaba haciendo esa práctica y lo evidente va a ser que se va a enfriar la persona. El cristiano empieza a enfriarse. Las personas que toman estas prácticas, por ejemplo, y dejan de hacerlas, entonces empiezan a resentir lo que es el enfriamiento espiritual. Ya no es agradable estar leyendo. Tal vez en su pensamiento está diciendo, tomo mucho tiempo estar leyendo. ¿O de qué me va a servir la palabra de Dios? Pues tengo que decir que el estar evitando esta práctica que es saludable, la lectura diaria de la palabra de Dios, produce enfriamiento, produce el enfriamiento espiritual. Y eso es sumamente peligroso en la vida del creyente. También otra cosa que ocurre cuando no estamos alimentando nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, y ya mencioné que hay muchas más. Una segunda es la apostasía. La falta de conocimiento y estudio de la palabra de Dios llevará a ignorar al Creador y su propósito en nuestras vidas. Y eso es evidente porque si deja de estar escudriñando las Escrituras, de estar leyendo la palabra de Dios, llegará un momento en que la palabra quedará en el olvido de esa persona, de ese cristiano, de ese que escudriñaba la Escritura. Quedará como algo que se perdió. Ese conocimiento se va perdiendo. Y resultado va a ser que queda de decir, ignorando las enseñanzas de nuestro Dios y posiblemente a través de las Escrituras hablándole Dios poderoso para corregir o enderezar, pero como ya no hay la práctica de estar leyendo, de estar en contacto con las Escrituras, llevará a una desviación, la cual es la apostasía y es el alejamiento de la práctica cristiana. El haber sabido de Jesucristo, haber sido instruido en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero con el tiempo se alejan, rechazan y se vuelven detractores del cristianismo y del mismo Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. En 2 Timoteo capítulo 3 se nos narra sobre y previene también sobre la apostasía. Pero la palabra nos menciona cómo mantenernos dentro de lo que Dios quiere. Podemos abrir la Biblia en 2 Epístola a Timoteo en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Después de haber en ese capítulo 3 mencionado todo lo que sucede con la apostasía, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, indirectamente estamos teniendo aquí una razón por la cual debemos alimentarnos, la necesidad de la palabra de Dios. Y lo contrario sería, ¿verdad? Que no necesita la persona la palabra de Dios. Pero Pablo le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, es decir,
las Sagradas Escrituras fueron aprendidas por Timoteo desde que era niño. Y da ahí el consejo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la salvación se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, pero eso lo podemos encontrar instruyéndonos en la palabra de Dios, no por verlo en la televisión o en los periódicos, sino instruyéndonos en la Sagrada Escritura. De ahí la necesidad de la palabra de Dios. Una tercera razón de las muchas que puede haber, y que cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿qué puede ocurrir en nuestras vidas? Y es la muerte. Este tema de la muerte es bien complejo. Nadie quiere saber de ello. Nadie quiere tener conocimiento de ello. Sin embargo, indirectamente, algunos puede que se estén conduciendo hacia ello. Así como el cuerpo físico requiere de alimento físico para poder sobrevivir, para poder vivir, así el espíritu necesita alimento espiritual para vivir. Y dado este alimento espiritual para vivir, solamente por la palabra de Dios, porque también hay alimento espiritual que es para muerte. Pero lo que nos interesa saber ahorita es que la palabra de Dios es el alimento espiritual para vida espiritual, para la vida de nuestro espíritu. También sin comida física, el cuerpo físico se muere. Pasan 3, 4 días sin haber probado alimento. La persona, el fin va a ser que se produzca la muerte física de esta persona. Dura hasta 3, 4, 5 días. Pero en el sentido espiritual también, si alguien no está siendo alimentado con la palabra de Dios, si alguien no se está alimentando con la palabra de Dios, es seguro que un tiempo más adelante, tendrá muerte espiritual. Y eso es lamentable. Vamos a apoyar esto con una cita en Romanos 8, versículo 6. Donde dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse en el sentido espiritual de la carne produce muerte, es decir, una persona no se está alimentando con la palabra de Dios, sino que se está llenando su espíritu con otras cosas. Tal vez ha hecho a un lado el mundo de nuestro Dios Todopoderoso, o poco a poco lo va apartando. Aquí Romanos 8:6 dice que el ocuparse de la carne es muerte. Así es que ocurrirá una muerte de esa persona por estarse ocupando de otras cosas que no son las de arriba. Entonces, estos 3 puntitos que hemos mencionado, aunque hay muchos más, con solo estos 3 es evidencia que necesitamos la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y qué más ejemplo, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que se apartaron de la presencia de Dios y su fin fue muerte física, pero también muerte espiritual. ¿Qué podemos decir ahora? Pero ¿qué produce en nuestras vidas la palabra de Dios? Es decir, el estar leyéndola, interpretándola, estudiándola, ¿qué produce en nuestras vidas? Hay muchas cosas que producen en nuestras vidas, pero también solo 3 vamos a poder poner en evidencia en este momento. Una de ellas es el temor de Dios. No el miedo a Dios, sino que el temor, la reverencia, el respeto, el conocimiento hacia nuestro Dios. Podemos abrir Proverbios capítulo 2, versículo 4 al 6.
Al principio mencionaba que el entender las Escrituras, el abrir la Biblia y leerla, nos da conocimiento de Dios. Nos da a entender quién es Dios, cómo es Dios con nosotros, como la humanidad, con sus hijos. Y en Proverbios capítulo 2, versículo 4 al 6, dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Al estar escudriñando, al estar leyendo, al estar instruyéndonos en la palabra de Dios, recibimos conocimiento de la existencia de Dios primeramente. Recibimos el concepto de Dios, quién es Dios. Y de ahí, de todo lo que leemos en la Biblia, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro intelecto va ganando conocimiento en nuestro Dios, tal como dice Proverbios, como si a la plata la buscáramos, entonces recibiremos ese conocimiento. Y también el respeto, la conciencia de Dios, saber quién es Dios. Entonces el temor de Dios lo recibimos a través de la lectura de la palabra de Dios. Es un claro ejemplo de qué podemos recibir de estar alimentándonos de la palabra de Dios. Bueno, el temor de Dios, que muchos en este momento probablemente están rechazando a Dios, están rechazando con la actitud, con la mente, con las intenciones del corazón, que fácilmente la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos, ¿verdad?, puede discernir esas intenciones y pensamientos del corazón, pero que en nosotros produzca el temor de Dios. Un segundo punto que produce la necesidad de la palabra de Dios, de estarla leyendo, interpretando, comprendiéndola, meditando, como dice en Salmo 1, es la salvación. Por la palabra de Dios, crecer para la salvación. Es probable que en un inicio podamos entender o comprender algo acerca de la salvación y quedamos a ese nivel solo de conocimiento. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que seamos instruidos por ella y que la deseemos como niños, para que por ella podamos crecer para salvación. Podemos buscar en la cita que dimos al inicio de este video. Primera epístola de San Pedro en el capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, lo primero es desear esa palabra, esa leche no adulterada, esa palabra intacta de lo que es la Biblia, para que por ella crezcamos para salvación. El deseo de todo cristiano es crecer. El deseo de todo cristiano es tener un dinamismo, un movimiento y no quedarse. Pero el deseo del necio, del impío es rechazar, malograr, despreciar, sería la palabra de Dios. Un niño recién nacido anda buscando la leche de su mamá, anda buscando afanosamente la leche, porque en su forma de ser, como nos ha creado Dios, es lo que da sustento al inicio, la leche no adulterada, o sea, la propia leche de su madre. Igual, la palabra de Dios, debemos de desearla, los recién nacidos, y aún los que llevan tiempo en el Evangelio, de desearla en gran manera, para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, ¿qué produce en nuestras vidas la palabra de Dios? Produce salvación. Y un tercer punto de tantos, de innumerables beneficios que aporta la palabra de Dios es la vida eterna. A través de la palabra de Dios
sabemos que tenemos vida eterna. No es ¿cómo se llama? No es algo innato que tiene la persona de entender que es eterno. Bueno, probablemente sabrá que es eterno, pero que tenga vida eterna, eso sí tal vez no lo sabe, sino a través de la palabra de Dios. Entonces nos aporta el querer, el desear la palabra de Dios, nos aporta el conocimiento que los hijos de Dios tenemos la vida eterna. A través de ella entendemos que tenemos la vida eterna. Primera epístola de San Juan en el capítulo 5. Dice de la siguiente manera. Primera epístola de San Juan, capítulo 5, en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La epístola de Juan fue escrita a un número de personas, a un grupo de personas, y a través de los tiempos a miles, millones de personas. Y ahí dice lo interesante: estas cosas os he escrito a vosotros, a nosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Fueron escritas para que creamos que tenemos vida eterna. Entonces, un beneficio que tenemos es el conocimiento por medio de la palabra de Dios, de que los hijos de Dios gozamos de la vida eterna. Gozamos de una vida eterna desde ya. Este cuerpo dejará de existir un día, seremos arrebatados o lo que Dios disponga, pero la persona en sí gozaremos de vida eterna. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos recalca nuevamente que los hijos de Dios tenemos vida eterna. Entonces, un beneficio que encontramos en la palabra de Dios sobre su lectura, sobre la práctica de la lectura, es que tenemos el conocimiento que los hijos de Dios tenemos vida eterna. Vamos a ir hasta San Lucas capítulo 1, versículo 77. Tiene 77 versículos todavía este capítulo 1. Y dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Entonces, da conocimiento de salvación, de vida eterna a un pueblo que somos toda la humanidad, y de ahí se divide entre creer y no creer, y los que creemos, según la palabra de Dios, nos revela que tenemos vida eterna, salvación y vida eterna. Entonces, la necesidad de la palabra de Dios es evidente para los hijos de Dios, es lo vital para los hijos de Dios. Si no estamos alimentándonos, si no estamos leyendo la palabra de Dios en una forma regular, en una forma continua, estamos expuestos a esos puntos que mencioné, a poder enfriarnos, poder morir espiritualmente, poder participar de esa apostasía, lo cual no conlleva nada bueno. Entonces viene la cuestión de que necesitamos alimentarnos, así como el cuerpo físico. Si usted no come por el desayuno, ya en la tarde, ya al mediodía, ya anda mareado, anda con dolores, anda debilitado, pierde el conocimiento tal vez. Y si sigue así, que no almuerza ni cena y por unos 3 días, seguro que su cuerpo muere. De igual modo, el cristiano, el Hijo de Dios, no puede soportar estar un momento sin estar escudriñando la Escritura. De ahí que el consejo es que escudriñemos, que estemos leyendo la palabra de Dios.
A través de ella recibimos tantos beneficios. Y solo esta mañana pusimos unos cuantos puntos. La palabra de Dios produce innumerables detalles en nuestras vidas cuando la estamos leyendo y practicando. Por eso deseemos como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que desatemos en nuestras vidas la necesidad de nuestro Señor Jesucristo, para que lo glorifiquemos y exaltemos como hijos que somos. Hasta aquí dejamos este mensaje, hermanos, y gracias a Dios por estar siguiendo estos mensajes. Gracias a cada una de las familias. Que sigamos adelante, que perseveremos. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. Y pensemos, creamos en la Escritura que todo lo que ha sucedido es para bien de los que creemos, de los que amamos al Señor. Sigamos adelante, hermanos, no dejando de congregarnos, no dejando, en este caso, la exhortación del mensaje, de estar en contacto con nuestro Dios. Él es el único que merece toda oración y es el primero al cual debemos exaltar todos los días. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nos has hablado esta mañana. Si alguno está desanimado, Padre Celestial, te rogamos en el nombre de Jesús que pongas ánimo, que pongas fuerzas como las del búfalo. Si alguno está con ansiedad, angustia, Padre, tú eres nuestro todo. Bajo tus alas estaremos confiados. Tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador. Tú eres el que hace milagros. Señor, que puedas llenar la vida de mi hermano y mi hermana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adelante, hermanos. El Señor nos da victoria en este momento. Dios les bendiga. Hasta pronto.